COVID Echo de Latinoamérica en este lunes 24. Yo soy el doctor Néstor Sosa, soy el jefe de la División de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Nuevo México. El día de hoy tendremos una interesante conferencia. Uno de nuestros colegas de España va a presentar, el doctor Antonio Lalueza, sobre marcadores de COVID, con la enorme experiencia que tuvieron durante la primera oleada, y ahora él nos comentaba que ya están experimentando una segunda oleada, así que muy interesante la conferencia. Quisiera pasarle la palabra a Christian Reimers, mi co-moderador, para que dé la introducción y las reglas del Zoom. Gracias, Christian. Sí, gracias, Néstor. Muy buenos días a todos. Quería repasar algunos anuncios importantes para todos. En el proyecto ECHO se trata de construir una comunidad y conocer las caras de los demás ayuda con eso. Les pedimos a todos que prendan su cámara si tienen una. Su micrófono se mantendrá en silencio durante la sesión, a menos que uno de los facilitadores le llama. Por favor, utilice el cuadro de chat solo para enviar preguntas al equipo central. Y actualmente tuvimos un problema técnico en que las preguntas del registro no tenemos disponible, entonces queremos que usen el chat mucho para sus preguntas hoy. Haremos todo lo posible para responder a todas sus preguntas enviadas a través del chat. Sin embargo, si no pudimos responder a sus preguntas hoy, únanse a nosotros para una sesión futura en los martes o jueves. Se les invita a abstenerse de responder a las preguntas dirigidas al equipo central, a menos que se les solicite. Y también hoy tenemos nuestro bibliotecario digital que va a proporcionar enlaces de recursos en el chat. Voy a pasar el micrófono otra vez a Néstor para introducir nuestro huésped. Sí, cómo no. Antes quisiera agradecer a todas las organizaciones que nos apoyan, al American College of Physicians, a Project Hope, a la Sociedad de Buenos Aires de Medicina Interna, a la Sociedad Española de Medicina Interna, la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, a los capítulos del ACP en México, Centroamérica y Panamá, Colombia, que nos han estado apoyando en todas estas actividades, bueno, y a otros partners que tenemos también para hacer esto posible. Quisiera entonces pasarle la palabra al doctor Antonio Lalueza para que se presente brevemente, doctor, y comparta su pantalla y pueda iniciar su presentación cuando así lo desee. Gracias. Adelante, Antonio. ¿Ve bien la presentación? Sí, perfecto. Perfecto. Genial. Bueno, pues mi nombre es Antonio Lalueza, soy médico adjunto de Medicina Interna del Hospital Universitario 12 de octubre de Madrid y, bueno, pertenezco al equipo de apoyo clínico COVID y además al grupo de trabajo de enfermedades infecciosas de la Sociedad Española de Medicina Interna y, como comentaba antes, pues con algunas colaboraciones también en grupos de trabajo del Ministerio de Sanidad. Agradecerle la oportunidad de poder compartir nuestra experiencia y nuestras incertidumbres, porque hay mucha incertidumbre todavía en este tema y encantados de tener un debate que sea lo más productivo posible. Hay, como veréis, muchas preguntas abiertas y para eso estamos aquí, para compartirlas entre todos. La ponencia es marcadores pronósticos en pacientes con COVID-19. No tengo ningún conflicto de interés en este sentido, en esta materia. Y la presentación la vamos a estructurar en 4 bloques fundamentales. Creo que es muy importante saber de qué estamos hablando, es mundialmente conocido, pero creo que hay algunos pequeños matices que hacen entender más fácilmente por qué tenemos que contar con marcadores inflamatorios, con marcadores genéticos, con marcadores del propio huésped, porque hay muchas cosas que todavía no somos capaces de entender y eso nos dificulta mucho el clasificar a los pacientes en quién están peor, quién va a desarrollar fallo ventilatorio, quién se nos puede complicar y luego pues insistir en la utilidad de buscar un score que nos sea útil a cada uno de nosotros en el contexto clínico en el que trabajemos para intentar homogeneizar la asistencia sanitaria, sobre todo en situaciones de shortage, de escasez de recursos como nos hemos visto abocados en algún momento. COVID-19 ha sido la tormenta perfecta, ha sido una conjunción de diferentes circunstancias que nos han llevado a que haya una nueva enfermedad que no conociéramos, con una eclosión muy importante de casos en muy poco tiempo, con unas consecuencias devastadoras y además, para no facilitarnos las cosas,
Agradezco además que esté el bibliotecario, que lógicamente también conocerá perfectamente este problema, con una infinita bibliografía que tampoco nos facilita el manejar toda la información que tenemos. Es una nueva enfermedad. Como toda nueva enfermedad que tenemos, nos encontramos frente a más incertidumbres que frente a realidades. Ese muro que tenemos delante de la realidad no nos permite ver todo lo que pasa detrás y probablemente necesitemos mucho tiempo para ser capaces de generar un mapa mental de qué es exactamente esta infección y cómo podemos manejar a los pacientes de manera adecuada. Fíjense, esta diapositiva está tomada a fecha de 7 de julio. Fíjense que en el mundo había prácticamente 12 millones de casos. Un mes después, estamos ya situados en 23 millones de casos. Esta diapositiva está tomada el día de ayer. Y más, fíjense cómo en las últimas semanas es una infección que está siendo con unas cifras alarmantes y devastadoras, sobre todo en la zona donde ustedes trabajan. Como ven en el margen izquierdo, fíjense que España pues, ya ha quedado por detrás de Chile, Colombia, México, Perú, etc. Con lo cual es una infección global en la que ustedes ahora están sufriendo la primera parte de la pandemia, con lo cual, bueno, pues creo que es importante también tener conocimiento sobre qué podemos hacer para intentar identificar precozmente a estos pacientes que van peor. Como ustedes están viendo, ahora mismo, tal como sitúa la OMS, América es la que se está llevando la peor parte en este momento, con un importantísimo número de casos. Y tal como nos comenta también la propia página web de la Johns Hopkins, estamos viendo como fundamentalmente los casos en este mes de julio y mes de agosto los están padeciendo ustedes de manera más significativa. Les pongo aquí un resumen simplemente para que seamos, bueno, para entender en qué situación nos encontramos, por ejemplo, en el hospital 12 de octubre. Como ven ustedes, el primer caso lo tuvimos el 7 de marzo y en escasamente 3 semanas prácticamente pasamos de 0 casos a 750 pacientes y prácticamente en un mes, prácticamente todo el hospital 12 de octubre estaba destinado a pacientes COVID, con lo cual supone que en muy poco tiempo tenemos un montón de casos y lógicamente nos hace reestructurar nuestra labor asistencial. Tal es así que la UBI, de manera habitual, pues debería tener unas 50 camas. Fíjese cómo tuvimos que doblar nuestra capacidad y prácticamente todos los pacientes fueron pacientes COVID, con lo cual nos hemos visto que es una enfermedad nueva, con un volumen brutal de casos en muy poco tiempo y además pues, con unas consecuencias devastadoras. El 7 de julio nos situaba una mortalidad en España del 11%. En la actualidad esta mortalidad ha bajado al 7,5% porque es verdad que en esta segunda oleada que estamos viendo ahora, pues fundamentalmente se está haciendo screening a pacientes mucho más jóvenes, muchos de ellos asintomáticos, pero fíjense, porque si desglosamos cada una de las mortalidades en cada uno de los países a los que tienen ustedes asistencia, pues veremos que ese 10% que tenemos es el similar al que tienen ustedes ahora en plena pandemia, en pleno brote en alguno de sus países y en otros es sensiblemente inferior incluso a la que tenemos nosotros en este momento. Por lo tanto, lógicamente tiene unas consecuencias devastadoras con una elevadísima mortalidad. Fíjense ustedes que en el peor momento de la pandemia en nuestro país, tal y como sitúa Euromomo, es el exceso de mortalidad que teníamos sobre todo en Inglaterra, en Francia, en Bélgica y en España fundamentalmente, respecto a lo esperable en función de otros años. Desgraciadamente, este exceso de mortalidad, además lo hemos visto, que ha sido especialmente llamativo en la población más anciana. Fíjense cómo este exceso de mortalidad es superior al esperable en cualquiera de los años. Fíjense, esto sería en cada uno de los inviernos. Fíjense este invierno, la diferencia de mortalidad que hemos tenido en toda Europa. Fíjense el exceso de mortalidad como ha sido especialmente relevante en pacientes por encima de 65 años, sin liberar a ningún rango etiológico, ningún rango etario durante todo este tiempo. Y además, y esto no lo hemos visto solo en Europa, en Estados Unidos, en este artículo que me parece que es muy interesante, fíjense, probablemente se estima que haya hasta un 28% más de fallecimientos respecto a las cifras oficiales que tenemos y que además el comportamiento es muy similar al que hemos visto en Europa. Por tanto, es una enfermedad y yo creo que claramente queda claro que ha eclosionado con una elevada mortalidad. Y fíjense que además para dificultarnos más las cosas, que yo creo que esta diapositiva es muy representativa, a fecha de hace un mes teníamos 28.000 artículos publicados en PubMed. Ayer ya habíamos superado los 41.000 artículos. Es decir, vamos a 13.000, 14.000, 15.000 artículos al mes, lo cual prácticamente es un volumen de información inmanejable. De hecho, ya hay algún artículo incluso ya en el año 2021, con lo cual, lógicamente, esto hace que sea muy difícil manejar toda esta información. Y fíjense en la página de Clinical Trials,
cómo hemos visto que hemos pasado de 2.400 ensayos a prácticamente más de 3.000 en escasamente un mes. Un volumen de información como yo creo que nunca habíamos visto y solo superado, por ejemplo, este año por la palabra cáncer, ¿no? en las búsquedas en PubMed. Por tanto, no tenemos muy fácil el ser capaz de entender qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Y lógicamente, pues tenemos que intentar fijarnos en qué le pasa al huésped, qué le pasa al virus, qué marcadores podemos utilizar para intentar discriminar este tipo de pacientes, qué podemos hacer con respecto al tratamiento. Sé que han tenido una excelente ponencia hace no mucho sobre tratamiento, evidentemente no es el aspecto que vamos a hablar en esta discusión. Y luego, lógicamente, me parece fundamental el entorno. En nuestro país hemos estado sometidos a una presión asistencial que ha hecho muy dificultoso el manejo de todos los pacientes que hemos tenido y evidentemente pues, estamos otra vez atendiendo esos rebrotes que por otra parte también eran esperables. Esta diapositiva la hemos dividido en tres, creo que la comorbilidad y la edad van muy relacionadas. Como estamos viendo en este primer artículo publicado en Lancet, vemos que un volumen muy importante de pacientes atendidos en Reino Unido, vemos con pacientes mayores de 85 años, especialmente en varones, nos podemos situar con una mortalidad que incluso se sitúa por encima del 28%. Es decir, vemos que claramente la edad algo tiene que ver y, lógicamente, incrementa, como ya nos comentaba Euromomo, un exceso de mortalidad muy importante. En nuestro hospital la experiencia que tenemos es que, lógicamente, la mortalidad es muy superior por encima de los 65 años y además es muy superior también en aquellos pacientes que tienen mayor comorbilidad. Es el índice de Charlson, el mayor índice de Charlson, estamos viendo que tenemos una mayor probabilidad de presentar un fallo ventilatorio. En este metaanálisis lo que valoramos es fundamentalmente la edad, del sexo y de la comorbilidad y vemos como en general todos ellos influyen de manera característica en la inmensa mayoría de los trabajos que se han presentado. Por tanto, en la parte clínica y de manera muy sencilla ya tenemos tres predictores muy claros que nos van a orientar a quién va a ir peor. Edad, probablemente el sexo masculino en muchas de las publicaciones que hemos visto y fundamentalmente la comorbilidad. A mí este artículo es muy reciente, es de agosto, me parece que es de hace 10 días escasos. Cómo se habla de hecho de la inflammaging, de la edad, como contrariamente a lo que uno pudiera pensar, probablemente la disfunción inmunitaria, sobre todo la inmunidad celular en estos pacientes más añosos, podría condicionar un estado de hiperinflamación que hasta ahora no se ha puesto mucho el foco en él, pero que creo que abre una vía muy interesante fisiopatológica para intentar explicar también por qué estos pacientes tan mayores pueden tener una disregulación inmunitaria que puede conllevar una mayor destrucción tisular. Es decir, estamos relacionando la edad probablemente con una mayor inflamación que podría condicionar lógicamente también este peor pronóstico. Evidentemente son trabajos muy preliminares, pero creo que habría una vía muy interesante de trabajo en este sentido. La genómica. Este es un trabajo muy importante publicado en el New England, llevado a cabo en unos 1.900 pacientes, fundamentalmente en Italia y en España, en el que vemos que se han identificado unos determinados locus específicos que incrementan la susceptibilidad a fallo ventilatorio. Y lo que es muy interesante es que en el grupo sanguíneo se ha visto cómo puede condicionar también un mayor riesgo de presentar fallo ventilatorio y complicaciones. Como vemos, la presencia de un grupo A claramente incrementa el riesgo entre unos ratios de 1.45 a diferencia del grupo 0, que supondría un factor protector. Evidentemente son trabajos preliminares, pero desde luego todo orienta a que, ¿por qué unos pacientes van peor? ¿Y qué hay de manera genética para que un paciente de 30 a 40 años vaya peor? Uno de la misma edad, que no tiene obesidad, que no tiene comorbilidades previas conocidas, con lo cual evidentemente pues aquí tenemos también un rango muy importante sobre el que podemos estudiar. La etnicidad. La etnicidad se ha trabajado en diferentes artículos y efectivamente en los medios, en las revistas más importantes, como vemos, salvo un artículo en concreto, esto es un metaanálisis del mes de junio, publicado en una de las revistas del grupo Lancet, en el Clinical Medicine, es una revisión de qué pasa con la etnicidad. Y como vemos en la literatura gris y en los preprints, parece que sí que la etnicidad parece que se asocia a un peor pronóstico, pero hasta ahora los artículos más importantes, desde luego, esta vía no la demuestran del todo.
Como veremos, por ejemplo, en este artículo que se acaba de publicar ahora en el mes de agosto, en la revista JAMA Network, que está hecho sobre 11.000 pacientes en Estados Unidos, y en el que vemos que si corregimos por nivel sociodemográfico y por comorbilidades, vemos como, por ejemplo, la raza negra, en concreto comparada con la raza blanca, en este trabajo en concreto y en otros muchos, nos parece que se asocia a un peor pronóstico. Por supuesto, creo que es una charla que da tanto de sí, que evidentemente vamos a dar 2 pinceladas nada más, pero desde luego la interacción entre el huésped y el virus es muy clara. El virus es capaz de activar esa respuesta innata, pero no solo esa respuesta innata que es vital para controlar el virus, sobre todo quizás en población más joven, sino que posteriormente tenemos una inmunidad adaptativa de la que vamos conociendo más cosas, pero que seguimos teniendo grandes dudas, ¿no? ¿Por qué hay pacientes que pierden los anticuerpos? ¿Por qué puede haber o no reactividad cruzada con otros coronavirus, como cada vez se está poniendo más en la literatura, sobre todo en los últimos 15-20 días en revistas como Science y Nature están comentando estas posibilidades, con lo cual nos queda mucho por ver la inmunología, qué papel juega en todo esto. Ahora mismo pues, en la Universidad de Karolinska pues, se ha visto también como probablemente incluso en la época en la que tuvimos el coronavirus más intenso en Europa, en donantes de sangre completamente asintomáticos, la inmunidad celular, ya había sistema inmunitario celular de memoria en pacientes que no resultaron positivos para el SARS-CoV-2, con lo cual nos abre aquí un abanico muy amplio que todavía fecha de hoy desconocemos, pero que evidentemente tenemos que tener en cuenta a la hora de valorar el pronóstico de estos pacientes. Lógicamente, el virus puede generar en un momento dado una respuesta proinflamatoria deleteria en el paciente, que claramente se asocia con niveles más elevados de interleuquinas, TNF, etcétera, lo cual, bueno, pues lógicamente también estos los podemos utilizar como marcadores pronósticos independientes. El virus asimismo puede generar una angiogénesis que también podemos medir, pero lógicamente son marcadores mucho más complejos que no estarían disponibles en la clínica habitual, pero que evidentemente pueden justificar también el pronóstico en este tipo de pacientes. ¿Qué daño endotelial hay? Si este daño endotelial es directo. Queda también otra vía que podemos estudiar y que lógicamente pues tenemos que intentar buscar marcadores que nos puedan sugerir este daño e intentar, por tanto, optimizar el tratamiento antes de que esto suceda. Por otro lado, la conocida interacción del virus con los receptores AC2. Este artículo del Science también de este mes de agosto simplemente nos va contando cómo ese virus va modificando, cómo va interactuando sobre los receptores AC2, y eso explicaría por qué tenemos una neumonitis en la segundo estadio de la enfermedad, cuando la infección afecta sobre todo a las células que expresan AC2 a nivel pulmonar, y luego, aunque ya el virus no afecta directamente a AC2, ya hemos generado una cascada inflamatoria de manera muy importante. El artículo del New England es muy importante para conocer bien la interacción. Le hemos dado 80.000 vueltas, por supuesto, al papel de los YECAs, al papel de los ARA2. Aquí en este artículo me parece muy interesante cómo se aprecia la correlación negativa entre la mortalidad y la frecuencia de receptores específicos, lo cual, bueno, pues lógicamente sugieren un importante factor etiológico en este tipo de pacientes. Por supuesto, la endotelitis, el daño endotelial, la coagulopatía, está claramente demostrado tanto por histología como por una serie de marcadores como puede ser la trombomodulina. En este artículo que acaba de salir ahora justo hace 3 días en el Lancet Microbe, hablan de una serie de necropsias hechas en 9 pacientes en Reino Unido, en el que fíjense cómo todos los pacientes tenían daño alveolar difuso, pero fíjense cómo un porcentaje altísimo de las biopsias, de las necropsias, tenían trombosis. Trombosis que fundamentalmente afectaron al pulmón, pero fíjense cómo se demostraba también trombosis a nivel cardíaco y en otras diferentes localizaciones. Por tanto, el papel protrombótico de esta infección pues también lo hemos ido viendo que claramente se ha demostrado, y eso nos ha conllevado también a los esquemas terapéuticos modificar, por ejemplo, el tratamiento, dando mucha importancia a las heparinas de bajo peso molecular. Genómica del virus. Lógicamente el virus muta, pero tanto como para justificar un cambio en el pronóstico de los pacientes, bueno, es uno de los factores que tenemos todavía que elucidar. Aquí es claramente estos autores ven como incluso ya pues en febrero, sobre todo en Italia, que fue donde empezó, pues hay un cambio del D614 al G614, pero quedaría todavía por saber si eso implica, desde luego,
sí que parece, como vemos aquí en la diapositiva, que incrementa el riesgo de infectibilidad, pero no queda tan claro si esto puede cambiar o no el pronóstico. Por otra parte, la carga viral parece que puede ser también un factor pronóstico independiente. En este sentido, nosotros estamos trabajando en mi hospital y sí que estamos viendo cómo en algunos scores multivariantes que hemos ido aplicando, lógicamente una carga viral más alta podría implicar un mayor desarrollo tanto de fallo ventilatorio como de mortalidad. Y en este sentido, este artículo publicado recientemente en Clinical Infectious Disease, pues también nos da una idea de que probablemente la carga viral puede jugar también un papel en todo ello. Los biomarcadores, que son al fin y al cabo lo que más podemos utilizar como clínicos, tenemos claro que hay claramente tres fases en la enfermedad. Una fase inicial, que es la infección precoz, en la que predomina sobre todo la linfopenia por encima de cualquier otra cosa, y la LDH y la PCR. Posteriormente hay una fase de daño alveolar, en la que ya predomina fundamentalmente la PCR, ya no es tan marcada la linfopenia, y luego finalmente una cascada inflamatoria en aquellos 15% de los pacientes que van mal, en los que ya fundamentalmente destacan los marcadores inflamatorios. ¿Qué marcadores? Pues aquí tenemos infinidad de trabajos sobre ellos, aquí tenemos una revisión de algunos de ellos. Y en este artículo, que me parece interesante, en esta revista italiana que se acaba de publicar ahora recientemente, hace una semana, utilizan, es verdad que no son muchos pacientes, son 190 pacientes, si no recuerdo mal, y utilizan técnicas LASO de Machine Learning, y como vemos, fíjense, la importancia que tienen las alteraciones analíticas, que salvo el Apache2 y la saturación, el resto de variables que tienen un peso muy importante sobre la evolución de estos pacientes son variables analíticas, además muy sencillas. Por tanto, creo que es fundamental sacar de esta presentación la importancia que tiene el utilizar la analítica de una manera precoz, porque nos da mucha información. En este sentido, por ejemplo, una elevación de troponina, claramente vemos cómo aumenta lógicamente la mortalidad. ¿Por qué? Porque probablemente el virus es capaz de generar un daño miocárdico directo. Por tanto, bueno, pues es otro marcador que obviamente también deberíamos utilizar. En este metaanálisis sobre diferentes marcadores vemos cómo por encima de cualquier otro, si me tuviera que quedar con uno, por supuesto la LDH, que además hemos visto que tanto en estadios precoces como en el estadio de daño alveolar tiene un papel predominante. Y luego otros marcadores que diferentes metaanálisis nos han ido sugiriendo también, la proteína C reactiva, la procalcitonina, pero que tiene más dificultad en su acceso y generalmente no aporta nada respecto a la PCR, los D-dímeros, que como vemos, no todo el mundo tiene la misma sensación y la misma experiencia, y luego la ferritina, que es un marcador de una activación de una hiperinflamación muy marcada. Les traigo este artículo para generar debate después, si ustedes quieren. Está publicado hace 3 días en Lancet Rheumatology, que los autores comentan si puede existir un fenotipo hiperinflamador. Bueno, podemos discutir si estas alteraciones tan marcadas de la PCR, de la linfopenia y esta neutrofilia, si es consecuencia del virus o ya me está prediciendo un paciente que va a ir mal, y por qué, no tanto por el virus en sí mismo, sino porque tiene un fenotipo que sea capaz de generar una respuesta inflamatoria. Bueno, me parece una interesante pregunta que viene al caso porque, lógicamente, estamos valorando estos marcadores inflamatorios. ¿Es consecuencia o es causa? No lo sé, pero creo que también abre una vía interesante, por supuesto, de debate. Y ya si nos vamos a marcadores, si utilizáramos las técnicas de espectrometría de masa para valorar en este artículo, por ejemplo, hasta más de 40 proteínas distintas, vemos cómo claramente se pueden generar patrones, clúster de pacientes de una manera muy precoz en base solamente a los marcadores analíticos. Y, por supuesto, la radiología en sí mismo, con técnicas de Machine Learning, también es capaz de discriminar qué pacientes pueden presentar también un mal pronóstico. Por tanto, creo que ahora mismo nos encontramos ante una necesidad muy importante de entender qué es lo que está pasando, de intentar ser capaces de qué marcadores son más útiles, porque creo que tenemos todavía, desgraciadamente, virus para tiempo, y este puzzle tenemos que intentar encajarlo. Claro, yo me hago una imagen de lo que estoy viendo hasta ahora, pero no sé qué es lo que subyace detrás, no sé qué imagen tenemos detrás del virus, y evidentemente pues, nos queda todavía mucho por aprender, y es un poco lo que introduce esta ponencia. ¿Para qué? Lógicamente para clasificar los pacientes y saber cuál es ese 15% de pacientes que van a ir mal. Lógicamente esos scores, a mí como clínico, me tienen que permitir en una fotografía como la que estamos viendo aquí, que es una fotografía de Magnum, yo lo que quiero es en ese magma de pacientes que atiendo de manera habitual, centrarme en esos 2 o 3 pacientes en los que se enfoque la imagen
para saber y ser capaz de identificar lo antes posible que son pacientes que van a ir mal y que por tanto todo mi esfuerzo terapéutico tiene que ir orientado a este tipo de pacientes. ¿Qué introducimos? Básicamente los scores. ¿Por qué? Porque claro, cuando uno tiene la primera oleada dice, bueno, vale, yo tengo una oleada, de acuerdo, ya ha pasado este problema como hemos pasado en Europa y como están pasando ustedes ahora. ¿Me puedo quedar tranquilo? Pues no. Fíjense que en esta aproximación, este modelo matemático, hasta que no lleguemos a ese famoso 60%, 50% de inmunidad de grupo, pues lógicamente sin una vacuna vamos a seguir teniendo diferentes brotes que podemos controlar al menos parcialmente con el distanciamiento social, etcétera, 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 pero desgraciadamente puede ser que todavía tengamos virus, porque no, hasta dentro de aproximadamente casi 2 años, con lo cual, lógicamente, seguimos necesitando herramientas. Les voy a traer algunos de los ejemplos que se han publicado recientemente. Claro, fíjense, en este artículo, este preprint, fíjense que los autores lo que valoran son sobre 9.000 pacientes. ¿Qué paciente puede tener ante una sintomatología respiratoria infección por COVID? Claro, fíjense, estamos manejando 30 variables. Lógicamente eso desde el punto de vista clínico es muy, muy difícil de manejar. De hecho, los autores recomiendan que utilicemos estas 5 variables específicas, lógicamente, pues para intentar facilitar el algoritmo diagnóstico. Otro artículo que acaba de salir ahora mismo en PLOS ONE, hace 12 días, es un artículo hecho en Estados Unidos sobre 4.500 pacientes, de los cuales ingresan el 20%, y en la corte de desarrollo tiene un área bajo la curva de 0,9, es verdad que luego en la de validación es menor, y claro, ellos trabajan también sobre cerca de 20 variables, ¿vale? Bueno, lógicamente entiendo que en un servicio de urgencias, salvo que seamos capaces de automatizar estos scores dentro de la historia electrónica, pues lógicamente dificulta mucho el manejo de estos pacientes, pero es un score que tenemos además ya, que podemos utilizar online, podemos calcular online, y bueno, pues son herramientas que, como luego veremos, pues pueden tener evidentemente su utilidad. Les pongo este artículo porque es el primer score que se propuso en mayo en la revista JAMA sobre 1.500 pacientes en China. Bueno, pues hay una serie de variables, como por ejemplo la hemoptisis, que bueno, pues probablemente no hemos visto tanta hemoptisis como para ser una de las variables que tuviéramos que recoger en este tipo de scores, pero desde luego es el primer intento que se hizo y también tiene su propia calculadora online. Al ser una revista importante como es European Respiratory Journal, aquí lo que estamos viendo también es un score sobre 300 pacientes en un estudio multicéntrico, pues para ver qué pacientes van a desarrollar fallo ventilatorio. Este es el último que he visto publicado, además una revista de mucho peso como es CMI. Está desarrollado en Italia sobre 1.130 pacientes, 600 de derivación y 469 de validación para valorar fallo respiratorio severo. Fíjense, tiene un área bajo la curva muy buena, de 0,89, y los autores comentan que un score por encima de 3, pues lógicamente con una sensibilidad y una especificidad bastante buena, podrían predecir qué pacientes van a ir peor. El último artículo simplemente que les quería comentar, habla sobre mortalidad en pacientes graves. Si se fijan, pues cada score va mirando diferentes patrones, pero como ahora veremos una diapositiva resumen, la inmensa mayoría se fijan siempre en lo mismo. ¿Qué les quiero decir? Bueno, les quiero decir que cada uno tiene que tener su propio score, valorar cuál es el que mejor se adapta a su hospital, a sus circunstancias o al centro donde trabaje, y que cada uno tiene que ponerse las gafas que mejor le vengan para ser capaz de identificar qué pacientes van mal y qué pacientes le funcionan. En este sentido, pues por ejemplo, nosotros en el Hospital 12 de Octubre validamos en abril, hicimos un score que hemos validado posteriormente, que tiene un área bajo la curva de 0,85 y que hemos integrado también dentro de la historia clínica electrónica y en la guía de tratamiento del paciente. En nuestro caso en concreto, valoramos edad, dando diferentes puntos de corte, la saturación al momento de ingreso en el servicio de urgencias, la presencia de linfopenia, la LDH y una PCR, y claramente pues, nos marcan una probabilidad de fallo ventilatorio, que es lo que nosotros buscábamos, que difiere mucho. Si se fijan, el Charson es ligeramente superior, pero dada la complejidad que tiene para medir el Charson por la cantidad de variables que genera, y dado que prácticamente no hay una diferencia en el área bajo la curva, pues optamos por un modelo mucho más sencillo. Si a este modelo de fallo ventilatorio incluso le quitáramos la saturación de oxígeno, fíjense cómo es un modelo que sigue funcionando de una manera bastante satisfactoria. La presentación no tengo ningún problema en compartirla, y fíjense cómo lo que están viendo aquí es cómo diferentes scores se van fijando sobre todo en edad, en algunas circunstancias de comorbilidad,
en la presentación clínica del paciente y luego, lógicamente, los marcadores, sobre todo marcadores inflamatorios. Mi opinión, que cada uno utilice el score que su hospital mejor le funcione, pero que este tipo de scores tiene una utilidad, creo que muy, muy marcada para en situaciones de sobrepresión asistencial como la que nos hemos visto sometidos debido a la pandemia, pues seamos capaces de identificar precozmente a aquellos pacientes que peor vayan a ir. ¿Realmente para qué? Para intentar anticiparnos y poner un tratamiento lo más precoz posible. Yo creo que si algo hemos aprendido en nuestro hospital y en nuestro medio es que mientras más precozmente tratemos a los pacientes, tratemos las complicaciones, incrementemos el flujo de oxígeno, iniciemos tratamientos inmunomoduladores, probablemente mejor le vayan las cosas al paciente y para ello es crítico, por supuesto, conocer bien los marcadores y, por supuesto, buscar herramientas en las que nos sintamos cómodos y que nos predigan qué paciente tiene más riesgo de desarrollar complicaciones. Hasta aquí, simplemente que hasta que podamos volver otra vez a una situación de normalidad, pues evidentemente nos queda mucho por aprender y, bueno, simplemente agradecerles bueno, la atención y nada, pues abrimos el turno de preguntas cuando ustedes consideren. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Antonio, por una revisión tan completa y tan interesante. Voy a pedirte que dejes de compartir la pantalla para que sí podamos ver las caras de muchos de nuestros participantes. Cristian, no sé si quieres empecemos las preguntas. Yo, bueno, de hecho, si quieres yo puedo hacer una pregunta. Evidentemente hemos visto la importancia de las trombosis en las autopsias, tanto trombosis microscópicas como incluso trombosis de vasos grandes. Quería preguntarte, en el 12 de octubre, ¿están usando solo heparina profiláctica o están usando dosis un poco más altas como para buscar verdadera anticoagulación? Es una curiosidad que tengo. Nosotros acá, para darte, el paciente cuando entra se le pone heparina de bajo peso molecular, solo se ingresa a intensivo y está intubado. Algunos de los intensivistas, digamos, le suben la dosis de una vez al día a 2 veces al día o incluso lo ajustan por el peso corporal, etcétera, buscando realmente una anticoagulación un poco más efectiva. Quería saber tu opinión sobre qué están haciendo en el manejo, por esto que tú hablaste, pues, de que la trombosis es también un marcador de complicaciones, más que nada. Cambio. A ver, nosotros en general, cuando los pacientes ya vienen anticoagulados previamente, intentamos mantener la anticoagulación en todo momento y en la inmensa mayoría de los pacientes les diría que iniciamos heparinas en bajo peso molecular. No son los pacientes que ingresan en UBI, sino los pacientes que ingresan en planta convencional. De hecho, salvo que sean pacientes con muy baja carga inflamatoria, en cuyo caso, en algunos casos utilizamos o no se utiliza heparina de bajo peso molecular o utilizamos dosis muy bajitas de 20-40 miligramos, le digo que en cuanto haya marcadores inflamatorios, en cuanto esté la LDH discretamente elevada o en cuanto esté la PCR discretamente alta, directamente estos pacientes utilizamos dosis generosas de 40 o 60 miligramos de enoxaparina, por ejemplo, al día, prácticamente en todos los pacientes. Excelente. Concretos, de hecho, sería un poco al contrario. La excepción es prácticamente el no utilizar heparina en este tipo de pacientes, salvo, insisto, los marcadores inflamatorios sean normales o sean pacientes ya son muy añosos, con presentaciones clínicas de 2-3 semanas, en algunos casos también vemos. La tendencia natural es a utilizar heparina prácticamente ya incluso en servicio de urgencia la inmensa mayoría de los pacientes. Excelente. Cristian, ¿tienes alguna pregunta ya de la audiencia? Sí, ya tenemos muchas gracias, doctor Lalueza. Eso fue un repaso fantástico. Una pregunta en general y después tenemos muchos en el chat que ya están. Uno es que hemos notado que la tasa de mortalidad de personas ingresadas en hospital o ingresadas en cuidado intensiva está poco a poco bajando. Y quería preguntar si con todas esas señales prognósticos ha cambiado los algoritmos que se usan en su hospital o con terapias que tiene base de evidencia, se usa en algunos con los señales pronósticos más o menos. Más o menos la situación que nosotros hemos vivido en el 12 de octubre, en concreto, pues al principio de la pandemia hablamos del mes de marzo y hasta mediados de abril, el primer mes y medio, en el que lógicamente pues, hubo una situación de sobrepresión. Teníamos una mortalidad intrahospitalaria aproximadamente del 20%, que era 20-21%, que era más o menos la similar que compartíamos en el resto de hospitales españoles, que rondaba en torno al 19%.
verdad que a lo largo de la pandemia, es verdad que esta mortalidad ha ido bajando, especialmente, sobre todo a expensas de la segunda oleada, en la que estamos viendo pacientes infinitamente más jóvenes de los que veíamos en la primera oleada, y ahora ya pues la mortalidad que tenemos ahora mismo en el hospital pues rondará en torno al 7%, no creo que mucho más. No tenemos analizado este dato en concreto, pero claramente lo que estamos viendo es que esa mortalidad ha ido descendiendo. Durante la primera ola de epidemia que tuvimos, que es la que tenían ustedes en este momento, a lo largo de la epidemia también vimos que la mortalidad fue también disminuyendo hasta situarse en torno al 17% aproximadamente, entre otras muchas cosas probablemente porque la edad y la comorbilidad de los pacientes también disminuyó de manera significativa. ¿Cuánto ha podido influir el tratamiento? Ahí es la pregunta, yo creo, la pregunta del millón, porque seguimos con muchas dudas sobre la efectividad real del tratamiento. Lo que sí que, por ejemplo, nosotros hemos visto y nos ha dado buenos resultados, y cuando ahora estamos empezando a valorar tratamientos con esteroides, más o menos con tocilizumab, más o menos con anticoagulación precoz, lo que sí que estamos viendo es que de manera un poco contraria a la idea inicial antes de empezar toda esta pandemia y que la evidencia científica ha ido demostrando, es verdad que un tratamiento inmunomodulador muy precoz parece que por lo menos en población anciana nosotros nos ha dado buen resultado, y da la sensación de que estamos consiguiendo disminuir la mortalidad en este grupo de pacientes. Incluso en alguna de las publicaciones ya que se han hecho recientes, incluso es capaz de disminuir la mortalidad hasta un 20% adicional, lo cual nosotros ahora mismo lo que estamos utilizando es fundamentalmente de manera precoz antibioterapia si sospechamos que hay una sobreinfección bacteriana. Por supuesto, Remdesivir lo más precoz posible, sobre todo en pacientes lógicamente moderados con una saturación por abajo del 94% que requieren oxígeno. Y luego el tratamiento con heparina de bajo peso molecular de manera precoz, y los esteroides de manera precoz en cuanto hay marcadores inflamatorios. Nos queda por analizar en esta segunda oleada, que son pacientes mucho más jóvenes que lo que vimos en la primera, cuál es el impacto real de estas medidas y cuál es la mortalidad. Tenemos un grupo control, que es la primera oleada de la enfermedad, con prácticamente con 4.000 pacientes ingresados. Pues ahora nos queda ver si la precocidad y sobre todo el descenso de la edad media, lógicamente, qué papel tienen en la disminución de la mortalidad. Gracias. Y no mencionó el uso de plasma convaleciente. Ahora en los Estados Unidos tenemos es poquito controversial porque el presidente quiere usarlo y el FDA acaba de dar autorización de emergencia a esta terapia, pero entiendo que es una terapia muy variable porque cada unidad de plasma no tiene anticuerpos iguales. ¿Tiene experiencia con esto? En mi hospital se han puesto en el mes de mayo y en el mes de junio en el contexto de un ensayo clínico. Entonces, la experiencia de estos resultados concretos no la desconozco en este momento. Pero efectivamente los resultados, como en un importante número de tratamientos de los que estamos haciendo hasta ahora mismo, pues nos quedan todavía muchas sombras por dilucidar, desde luego. En un momento voy a preguntar a mis colegas Elsie y Carlos Nolasco para ayuda en manejar el chat, pero dos preguntas breves. Uno que viene de Ronnie Garavito, que dice, ¿la disgustia y la anosmia va en relación a algún marcador de severidad de las enfermedades? No. A ver, lo que hemos visto es que probablemente lo que nos está indicando, porque es verdad que es un marcador que generalmente vemos más en pacientes más jóvenes, un poco lo que se plantea es que probablemente pueda estar en el contexto de una mayor carga viral y una mayor respuesta inflamatoria a nivel local, lo cual, si activa de una manera muy intensa la inmunidad innata, puede ser que lógicamente vaya asociado a un mejor pronóstico, puesto que podría indicar que son pacientes que tienen una respuesta inflamatoria local más potente y que, por tanto, son capaces de controlar esa carga viral a nivel local, evitando la diseminación, por decirlo de una manera, a nivel pulmonar. Es verdad que, por ejemplo, recientemente en mi hospital, sobre todo en mujeres embarazadas, vimos que las pacientes más graves tenían menos sintomatología a nivel alto, nivel nasal alto, que pacientes con cuadros clínicos más leves. Pues, lógicamente, pues también es una de las vías que se plantea. Ok, gracias. Uno más y voy a pasar el micrófono a Elsie.
Una pregunta. Bueno, hemos oído hoy como breaking news un caso de Hong Kong de reinfección que fue muy bien caracterizada genéticamente, que actualmente es una reinfección de verdad. Y la pregunta viene de doctora Reyes de Sonora, México, que pregunta, ¿cuándo hay una reinfección, el cuadro es más leve o grave? ¿Y qué experiencia tiene en España con reinfección? Pues hasta el momento que tengamos identificado en España reinfecciones, hasta lo que yo tengo conocimiento, no hay, con lo cual no, es un tema también lógicamente nuevo y que nos abre ahí también un capítulo en el que creo que estoy al mismo nivel que cualquiera de los asistentes a la ponencia y no, desde luego experiencia en España sobre reinfección no tenemos absolutamente ninguna. Con lo cual, si hay alguien que me pueda también poner en conocimiento de esto, pues yo encantado porque es un tema del que no tenemos absolutamente ninguna experiencia. Muy bien. Néstor, ¿quiere comentar en este caso de Hong Kong? Sí, sí, seguro. Yo todavía no he leído la noticia en detalle, pero digo el argumento que incluso creo que lo mencionó por primera vez aquí en un eco el doctor Xavier Sáenz Llorens. Es un caso contra 14 millones, ¿no? Entonces sigue siendo todavía un evento raro, interesante. Y lo que sabemos de la inmunidad lo hace posible. Es decir, hemos visto, por ejemplo, estudios donde los anticuerpos caen después de 90 días, los anticuerpos neutralizantes caen. Realmente no sabemos si las células de memoria, tanto células B como células T, van a mantener la capacidad de responder y evitar la reinfección, pero sabemos que con los otros coronavirus, con los coronavirus endémicos, hay infecciones a repetición. Después de un par de años que uno le da un coronavirus, te puede dar de nuevo. Así que no sería completamente sorprendente, pero yo creo que con 8 o 9 meses de pandemia, teniendo muy pocos casos bien documentados, debe ser un evento raro. No creo que imposible, pero definitivamente no ocurre rápidamente y en forma grande, ¿no? Eso es la observación, pero yo creo que hay que ver con calma qué va a pasar. Sí, claro, bueno, un papel importante saber qué pasa también pues, con la inmunidad celular, que evidentemente es lo que quizás en el último mes, ¿no? más énfasis está cogiendo, sobre todo porque ya sí que es verdad tenemos experiencia con el SARS-1, en el que había linfocitos de memoria años después, con lo cual habría que mirar si en este primer paciente en el que ha habido esta reinfección, bueno, pues cuánto podría haber de inmunidad cruzada con coronavirus estacionales. Efectivamente, habría que hacer un estudio, yo creo, de esa inmunidad celular, más allá de la generación de anticuerpos para intentar entender mejor qué ha pasado en este caso en concreto, ¿no? Bueno, lo mencioné porque de la importancia a las vacunas es muy importante. Si solo tenemos 3-4 meses de inmunidad, vamos a ver la efectividad. Bueno, voy a pasar el micrófono a Elsie para otras preguntas que vienen del chat. Sí, claro que sí. Antonio, una de las cosas muy importantes es que estamos viendo que en nuestros países latinoamericanos no existe mucho acceso al remdesivir. Y nuestros médicos pues tienen preguntas sobre esto y además también una pregunta de Diva Almaguetti que pregunta también qué otros inmunosupresores, además de los que mencionaste, ustedes han utilizado, ya que en los países latinoamericanos no siempre existe el acceso a esos medicamentos que tal vez estamos viendo que pues, funcionan mejor en los ensayos clínicos, pero ellos necesitan buscar otras opciones. ¿Qué recomendaciones tú tienes para ellos? Mira, respecto a la primera pregunta, la del remdesivir, bueno, la experiencia que hay es la conocemos todos de los artículos recientemente publicados, de los primeros artículos que se han publicado, entre otros en el New England, y ahora mismo estarían situados básicamente a nivel de pacientes con enfermedad moderada. De hecho, hasta lo que yo sé, el laboratorio se lanza ahora a valorar también ensayos clínicos en outpatients, no solamente en pacientes moderados hospitalarios. Y bueno, pues en principio los resultados pues, están ahí, pero nos sigue generando cierta duda, porque son pacientes con un cuadro clínico no grave, porque ahí todavía es verdad que no falta por elucidar exactamente qué pasa en estos pacientes, pero bueno, quizás sí que
se asocia a una recuperación respiratoria y sobre todo un acortamiento del ingreso hospitalario, pero yo creo que todavía nos falta mucha información para saber exactamente qué papel juega el Remdesivir y cuánto es la recuperación esperable en estos pacientes y cuánto se puede justificar o cuánto puede acelerar el Remdesivir. Obviamente, si está disponible, pues evidentemente es una herramienta que yo utilizaría lo más precoz posible. Pero bueno, pues también nosotros estamos trabajando en una situación en la que pueda haber también una dificultad para el acceso del Remdesivir. Lógicamente, si está disponible, adelante, por supuesto. Ahora mismo, de hecho, dentro, por ejemplo, del estudio Solidarity de la OMS, es la única rama que queda abierta, junto con el Standard of Care. Y luego yo creo que sí que quizás insistiría mucho, es que si disponemos en aquellos pacientes más inflamados de heparina a bajo peso molecular, creo que si disponemos de ella deberíamos dar prioridad en la medida de lo posible. Y en aquellos pacientes, sobre todo, perderle miedo a los pacientes ancianos. De hecho, en la guía de tratamiento del Hospital 10 de Octubre damos mucha importancia al tratamiento corticoideo precoz en aquellos pacientes que presentan marcadores inflamatorios. Los corticoides, en principio, hay diversidad de trabajos, con lo cual pues, es muy difícil encontrar una dosis estándar. Estaríamos hablando de metilprednisolona oral a dosis de 40 miligramos cada 12 horas, 3 días, dosis de metilprednisolona, dosis de intravenoso de 125 miligramos al día, 3 días, dexametasona, dosis de 6 miligramos al día, con lo cual, como vemos, todavía nos queda mucho por identificar, pero bueno, es verdad que si hay dificultad al acceso a otros tratamientos, yo desde luego en un paciente con una marcada inflamación que pueda conllevar un peor pronóstico, creo que los corticoides pues, podrían tener un papel incluso en pacientes más ancianos. ¿Qué otros inmunosupresores hemos utilizado nosotros? Hemos utilizado también tocilizumab. En general, bueno, ya hemos ido viendo que la experiencia con tocilizumab es muy discreta, con lo cual, si no dispongo de él, yo creo que tampoco me tiraría de los pelos, por decir una manera, teniendo corticoides como tenemos en la actualidad, hasta que tengamos ensayos clínicos reales que me den una información absolutamente fidedigna. Y la tercera pregunta que comentabas, ¿qué otros inmunomoduladores hemos utilizado? Hemos utilizado anakinra, por ejemplo, pero anakinra, salvo en Barcelona, que se ha utilizado en más pacientes, por ejemplo, en mi centro utilizamos anakinra como tratamiento de rescate en pacientes refractorios a un esquema previo con tocilizumab y corticoides. Y luego, pues dentro de ensayos clínicos se han ido utilizando otros inmunomoduladores, como puede ser el canalizumab, etcétera, ¿no? Pero en principio yo creo que la recomendación, desde luego, yo perdería el miedo a los corticoides y desde luego, mientras no tengamos otras herramientas o otros ensayos clínicos que claramente nos digan que no debemos utilizarlos, pues en pacientes en los que haya un estado proinflamatorio muy marcado, creo que pueden tener su papel. Sí. Yo quería agregar, Elsie, con respecto al Remdesivir, este fin de semana se publicó en el JAMA un estudio abierto de Remdesivir, que la verdad, le digo honestamente, es bastante confuso. Tiene 3 brazos. Un brazo era Standard of Care sin Remdesivir, el otro brazo era Remdesivir por 5 días y el otro brazo, el tercer brazo era Remdesivir por 10 días, que en realidad recibieron un promedio de 6 días los pacientes porque se les daba salida. Y curiosamente, los que recibieron 5 días, pues tuvieron una diferencia en cuanto a la mejoría clínica con respecto a los que no recibían, pero muy para mi sorpresa, los que recibieron más de 5 días de Remdesivir no tenía diferencia con Standard of Care. Entonces, yo creo que para usar una analogía boxística, ahora mismo el Remdesivir está en la cuerdas, ¿no? Con este estudio. Es un estudio abierto, no es tan bueno como el que hizo el NIH, pero crea cierta confusión, porque como uno explica fácilmente, a menos que hayan introducido algún sesgo en el brazo de Remdesivir por ser abierto, realmente como que les resta impacto. Y la verdad que en el mejor estudio, el estudio que se publicó en el New England Journal del ACT-1, lo que acortaba la enfermedad por 4 días, pero no tuvo impacto en la mortalidad. Entonces, como decía Antonio, esto es un efecto muy discreto, muy modesto, el de Remdesivir en este momento. Yo no pondría tampoco una enorme fe en él. De hecho, nosotros estamos participando acá en el ACT2 y ACT3. En el ACT2 le sumamos baricitinib, que es un inhibidor de la quinasa, precisamente como antiinflamatorio, inmunomodulador de amplio espectro, y en el ACT3 le sumamos al Remdesivir interferón
beta 1A, que es también un antiviral directo, y que yo creo que fisiopatológicamente tiene sentido porque se ha visto que incluso algunos casos severos genéticamente tienen trastornos en la línea de señalización del interferón. Entonces, eso es lo que se está haciendo, pero el Remdesivir la verdad es que no es tampoco la panacea. Y finalmente quería comentar que también se están buscando otras moléculas. Obviamente en Oriente se ha estudiado el favipiravir y el umifinovir o Arbidol, pero nosotros vamos a empezar en septiembre, si todo sale bien, y tenemos todavía casos, que a lo mejor no tenemos casos, que sería una muy buena noticia, pero si todavía está circulando virus acá, vamos a empezar con una molécula pequeña que se llama MK4482, todavía no tiene un nombre, sino que tiene el número de Merck, que es un inhibidor también de la polimerasa, igual que el Remdesivir y el favipiravir, pero que es oral y se le puede dar a pacientes tanto ambulatorios que no han llegado al hospital para ver si evitamos la hospitalización, como a pacientes en el hospital que estén leve y moderado y vamos a ver si tiene una mejor actividad. Es un medicamento que tiene ya algunos datos en hepatitis C, porque inhibe también el virus de hepatitis C y lo quieren pues repurpose, como se dice en inglés, reubicar como un posible tratamiento porque tiene actividad in vitro contra el SARS-CoV-2. Bien, muchísimas gracias, doctor Sosa. En esta misma línea también hay una pregunta aquí de Winston Mendoza sobre la colchicina. ¿Cuál es su opinión sobre el uso de este medicamento que parece estar más disponible en algunos países? Nosotros de manera temporal lo utilizamos en algunos pacientes en la primera oleada y de hecho en algunas de las comunidades autónomas en España los protocolos directamente venía la utilización de colchicina por sus escasos efectos adversos y le diré que en este sentido, en este momento, al menos en la Comunidad de Madrid no se utiliza y en la inmensa mayoría de los hospitales yo creo que también se ha retirado. Con lo cual, bueno, pues evidentemente claro, no hay ningún ensayo clínico detrás que soporte ni su utilización ni no, pero desde luego nosotros en este momento no estamos utilizando. Y un poco por completar lo que comentaba el doctor Sosa anteriormente, yo creo que todos tenemos mucho interés, ¿no?, en saber que probablemente yo creo que el próximo mes saldrá el otro artículo que estaba por ahí pendiente del Remdesivir en pacientes moderados graves, en el que bueno, diferentes hospitales participamos para ver efectivamente si en un perfil de pacientes no de UBI, pero sí con un perfil de enfermedad más grave puede aportar algo, ¿no?, que efectivamente, como comenta usted, pues sobre todo lo que acorta es el periodo sintomático, ¿no?, sin influencia directa sobre la mortalidad. La colchicina no la estamos utilizando, la hidroxicloroquina, por supuesto, ya tampoco la estamos utilizando hace ya tiempo y bueno, en eso es en lo que estamos. Doctora Loaiza, mencionó que está usando antibióticos en ciertos pacientes también y una pregunta viene de Herbert Díaz sobre el uso de procalcitona como marcador de infección bacteriana. ¿Está usando eso? Generalmente no lo estamos utilizando porque, bueno, es una prueba que tiene un elevado coste comparado tanto con la proteína C reactiva como con el resto de las variables analíticas. Y generalmente en nuestro hospital, la inmensa mayoría de los pacientes nos utiliza por su elevado coste. Puedes solicitarlo, por supuesto, pero es verdad que con presencia de infiltrado radiológico, claro, no solo intersticial, en general estamos utilizando tratamientos cortos o bien con amoxicilina clavulánico, si disponemos de la vía oral, con quinolonas en determinadas ocasiones o con ceftriaxona con más o menos acitromicina durante 2-3 días. Le digo que en principio simplemente por tratamientos cortos de 5 o 6 días. Pero efectivamente no utilizamos de manera convencional, de manera reglada, por decir una manera, la procalcitonina. Ok, solo tenemos pocos minutos que pertenece, pero Carlos Nolasco, nuestro colega de El Salvador, ¿tiene alguna pregunta? Sí, tengo una pregunta. Buenos días, buenas tardes en España. De Adriana Herrera, pregunta, en el caso de infecciones leves, ¿cuál es el tratamiento utilizado? Y como pregunta aledaña, ¿existe algún marcador que usted cree que se puede utilizar en los pacientes ambulatorios que se puedan utilizar como predictores para severidad de enfermedad? Vale, ahora mismo en los pacientes leves el tratamiento es completamente sintomático, es decir, paracetamol, básicamente, y autovigilancia y vigilancia telefónica de la situación respiratoria. Es decir, autoinstrucción, yo creo, en
en el reconocimiento precoz de la disnea y en el autorreconocimiento de la frecuencia respiratoria, pues si cambia la situación clínica, volver a consultar, lógicamente, pues si han cambiado la situación clínica. Tratamientos leves, tratamiento sintomático único y exclusivamente con paracetamol. ¿Qué marcadores podemos utilizar? Pues en ese sentido yo creo que es muy variable, dependiendo del centro en el que estemos trabajando. Lógicamente en la atención primaria tener que utilizar un score para valorar qué paciente puede requerir la necesidad de ingreso hospitalario, de una valoración hospitalaria. Y una vez que el paciente ya está en el hospital, que generalmente disponemos de una analítica, yo creo que los marcadores son completamente distintos. Por decir de una manera, el nivel más sencillo. El nivel más sencillo básicamente nos lo va a marcar la edad y nos lo va a marcar la comorbilidad, sobre todo la comorbilidad cardiovascular previa. Yo creo que son dos marcadores muy sencillos que todos disponemos. Al fin y al cabo es preguntarle la edad al paciente. Y fuera de eso, quizás a lo mejor si disponemos de una pulsosimetría o de una frecuencia respiratoria, yo creo que con esas tres herramientas, al menos para un primer screening de qué paciente en el medio extrahospitalario va a ir mal, yo creo que les recomendaría encarecidamente que la utilizáramos. Teniendo precaución en pacientes jóvenes, una saturación por debajo del 94%, yo creo que requeriría desde luego una asistencia hospitalaria y una frecuencia respiratoria por encima de 20-22 respiraciones, que insisto que en cualquier servicio de atención primaria lo podemos hacer. En el medio hospitalario compartimos la presentación. En principio yo apostaría por que sea lo más sencilla posible. Que me dijera que es que la PCR, la proteína C reactiva, es de un elevado coste, que por supuesto lo tiene. Y yo me tuviera que quedar personalmente con dos marcadores, desde luego le diría la LDH y desde luego le diría los linfocitos, que son bastante estándar, bastante comunes en todos y que generalmente son marcadores que vienen en la mayoría de los scores que se utilizan y que es una analítica de la que todos disponemos. De dímeros, elevadísimo coste, no hay un claro, salvo en un artículo de los que les he comentado, que tienen la referencia bibliográfica que le meten en el score, en el resto no funcionan los scores. La procalcitonina solo trabajan en un score. Lógicamente, claro, muchos de estos scores son retrospectivos y no en todos los pacientes se solicitó procalcitonina, con lo cual también habría que valorar qué influencia pueda tener. Y desde luego, pues factores más complejos como la PCR y interleuquina 6, pues siempre dependiendo de la disponibilidad. Pero desde luego, edad, saturación y frecuencia respiratoria, por supuesto, comorbilidad. Y si dispongo de una analítica, desde luego, si me dices, pide dos cosas, linfocitos y LDH. Muy bien. Sí, última pregunta, Néstor, si puede. Un comentario, y quiero agradecer precisamente esa respuesta de Antonio, porque yo viniendo de una persona que está en un hospital que ha tenido enorme experiencia y en un sistema de salud que ha tenido que enfrentar esta pandemia, y la pregunta que te hicieron un poco va dirigida al hecho de que en algunos de nuestros países, desafortunadamente, incluso los gobiernos están empujando tratamientos orales a pacientes no hospitalizados. Les están dando hidroxicloroquina o ivermectina o zinc con hidroxicloroquina, y desafortunadamente colegas argumentan que yo recuerdo uno de mis amigos, realmente amigo de Panamá, me dice, pero esto no es una enfermedad para manejar con acetaminofén, la gente se está muriendo. O sea, el argumento de él era que como era potencialmente letal, había que dar algo, pero yo insistía que había que tener evidencia. Yo sí creo que hay y me alegro que hayas comentado que en España eso es lo que se está haciendo, vigilancia activa de los pacientes y básicamente tratamiento sintomático, porque no hay evidencia de nada. Yo creo que hay una brecha grande de conocimientos en buscar algún tratamiento precisamente temprano para evitar la hospitalización o tratar de que el paciente no llegue al hospital, pero no hay la evidencia en este momento ni para hidroxicloroquina, ni para ivermectina, ni para colchicina, ni para nada de lo que está disponible en nuestros países, y hay que esperar, yo creo, más tiempo que se hagan estudios en esa situación clínica, porque no hay casi todos los estudios han sido en pacientes hospitalizados, moderados a severos, y la hidroxicloroquina, que se ha evaluado como profilaxis y también como tratamiento temprano en estudios doble ciegos controlados, no demostró eficacia, falló en esos escenarios, y por tanto no se debe usar si no tiene evidencia aunque sea relativamente segura o que los eventos adversos cardiológicos sean raros, no es una excusa para usarlo, en mi opinión. Cristian. ¿Una palabra final, doctor Ladueza, sobre esta? No. Me parece que lo ha explicado muy bien. Es verdad que nosotros también lo hemos utilizado, y lo hemos utilizado ampliamente, pero bueno, es verdad que
bueno, pues ha ido generando evidencia y en este momento, pues desde luego todos los estudios que se han ido desarrollando, tal y como ha comentado perfectamente el doctor, pues no han demostrado nada especialmente útil en este sentido, ¿no? Y de hecho, bueno, la OMS lo ha retirado de alguna de las ramas del tratamiento, incluido, por ejemplo, el lopinavir y ritonavir. Bueno, muchas gracias. Ya se fue la hora otra vez. Quiero agradecer mucho al doctor Antonio Lalueza para un resumen fantástico de todo y gracias por su tiempo y su experiencia. Invitamos para estar con nosotros en otra sesión, si quiere. Gracias a todos también en el red, Elsie Benítez, Carlos Nolasco, Néstor Sosa y todos. Si no pudimos responder a su pregunta, únase a nosotros a una sesión futura y creo que Alberto Hernández ya escribió los enlaces en el cuadro de chat. La próxima sesión será de esta sesión sería el 31 de agosto. No tenemos tema ahora mismo, pero vamos a hacerlo. También podemos unirse a nosotros en martes, el 25 de agosto, para la sesión de COVID-19 para prevención y control de infecciones. Y sería una palestra de Carlos Nolasco. Esto sería, también eso sería mañana. Y también el 27 de agosto vamos a tener la sesión de avances en COVID-19 con Dr. Sosa. Visite nuestro sitio web COVID-19 Project ECHO para obtener actualizaciones y información de la sesión. Y gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, doctor.